Hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos para hablar de los Magic Wand de Azul. Pero tranquilos, esto no es un funeral, ni los vamos a enterrar, a pesar del nombre del canal. Por ahora nos vamos a limitar a hacerles un unboxing y una ligera reseña de la mano de este joven e inexperto audiófilo. ¡Comenzamos! Antes del unboxing, recalcar que ni AMD ni Hy-Vee patrocinan este espacio. Estaría bien, la verdad, pero por ahora seguiremos solos en esto. Vamos a abrir la caja y como podéis ver está algo dura, bien ajustadita para que no se escapen de ninguna de las maneras. Una caja que por otro lado se ha de agradecer que tenga este desnivel, ya que no es que esté mal cerrada, simplemente hace como un tope que impide que se junten las dos piezas de la misma. Esto permite poder aguantar con una mano y tirar de la otra. Ese papel volador es el certificado de originalidad, con su fecha de fabricación. Como podéis ver en este caso está fabricado en febrero de 2024, seguido de unas instrucciones en distintos idiomas, que nadie se lee. Y aquí lo que nos interesa a todos, el estuche con diferentes accesorios y los propios IEM. Tienen puestas unas puntas de cada color, que le puse yo y que veremos a continuación. El estuche, como podéis ver, tiene un acabado redondeado de un material que es una especie de aluminio mezclado con algún tipo de plástico. O quizás no, pero me la juego. Se ve bastante sólido y resistente, con lo cual, si quieres transportar aquí tus auriculares con el cable, es una opción bastante interesante. Aún así, creo que esto no va a caber en todos los bolsillos, y si te cabe te va a marcar paquete, pero no un paquete que querrías marcar. En su interior tenemos las diferentes ear tips. Como podéis ver, tenemos unas que son de color azul y rojo, para diferenciar el lado izquierdo del lado derecho. Y luego unas blancas translúcidas, que bueno, en cuanto al tacto yo las veo todas igual. No hay diferenciación a simple vista de agudos, medios y graves. A mí en lo personal, y antes de sacar los IEMs de la caja, decir que no me han parecido las más cómodas. He podido probar varias, entre ellas podemos hablar de las TRNT, que podéis ver aquí. Son de las más económicas que podéis encontrar, por ejemplo, en tiendas como AliExpress. Y también tenemos las SpinFit CP100 Plus, un poco más caras, eso sí, las cuales en mi caso me han parecido algo más cómodas que las de serie. El único problema que quizás sí que le veo a estas ear tips para este tipo de auricular es que tiene la apertura quizás demasiado pequeña y eso impediría la salida de algunas frecuencias agudas, haciéndonos perder algunos de los puntos fuertes de estos IEM. Como podéis ver aquí, tienen un diseño bastante bonito, con esta especie de forma que simula unos copos de nieve, quiero entender, y un fondo blanco que simulará, digo yo, también la nieve. En definitiva, creo que es un diseño bastante acertado y creo que son de los IEMs más bonitos que se pueden ver a día de hoy. Esto va a gustos. Obviamente habrá quien le parezca una cutrez, pero no es mi caso. Me parece que es algo de lo que llama la atención realmente, incluso antes de saber cómo suenan. Entran bastante bien por la vista. Podemos ver en su interior que no son nada usuales al resto de IEMs. Tratándose de unos con un solo driver de armadura balanceada, se las han tenido que ingeniar para que hagan magia, por eso su nombre, imagino. Acompañado de este driver podemos encontrar un auténtico laberinto que estaría formado, digamos, por un resonador y un tubo que lo conecta al mismo, y que también tiene una desembocadura al final que acaba con una salida de aire en la parte inferior. Desconozco si esta salida estaba en la versión original cuando se lanzó o ha habido alguna revisión posterior donde se ha añadido, pero bueno, si alguien lo sabe lo puede añadir en comentarios, que estaré encantado de leerle y contestarle, por supuesto. La boquilla, nozzle o como lo llaméis en vuestro pueblo, no es demasiado grande y se ajusta bastante bien a cualquier tipo de ear tips. Como veis, ya la he puesto en un momento y no me he tenido que pelear demasiado con ella, eso también se agradece. Tampoco se salen solas con facilidad de su sitio ni al ponerlo ni sacarlo del oído, así que en ese aspecto bastante bien. Sobre el cable he de decir que es un cable bastante bien acabado y resistente. El único problema que le veo a este cable es que quizás es demasiado rígido y las formas se quedan grabadas de una manera a como las has dejado y eso hace que se te quede un poco deformado. Algo que no suele ser del agrado de nadie. En mi caso he optado por un cable como este, el cual, bueno, también tiene más trenzas que el pelo de la Rapunzel, pero este cable no guarda la forma, lo puedes moldear tranquilamente y vuelve a su forma original. Es de la marca Nice HCK
y los tenéis a montones de todos los colores, medidas, formas, incluso pedirlos a vuestro gusto. Y no, tampoco me patrocinan, solo hablo de lo que tengo a mano. Igualmente este es un cable bastante bueno y igual de válido que cualquier otro. En cuanto a especificaciones, solo nos interesan las que aparecen aquí en medio. Creo que son las que entenderemos mejor que las de arriba y las de abajo, al menos yo. Como podéis comprobar, tenemos una impedancia de 38 ohmios, lo cual nos indica que necesitaremos bastante caña para que esto rinda bien y le saquemos todo el rendimiento. En mi caso he utilizado tanto un DAC de la marca Hyvee como un reproductor DAP de la misma marca. El DAC sería el modelo FC4 y el DAP o reproductor de audio sería el R3.2, que creo que ya han descontinuado en su tienda oficial. He de decir que en el FC4 he logrado sacar un sonido más limpio y aireado que en el reproductor de música. No sé si tiene que ver que esté conectado a un ordenador y por lo tanto disponga de una mayor memoria y procesamiento que en un propio dispositivo portátil. En cualquier caso, suena genial en ambos. He podido disfrutar de diferentes canciones, de diferentes géneros y digamos a simple oída que en estos IEM se puede tirar adelante con cualquier tipo de música, pero donde más brilla es en canciones donde no tengas excesivas distorsiones de guitarra o de baterías muy golpeantes, ya que se puede entorpecer un poco el sonido, impidiendo notar esa separación instrumental que tan buena es en estos IEMs. Ahora mismo se puede encontrar a unos $69,99, unos 64,5 euros. En mi caso me costó más cerca de los $80 y ya os digo, fue cosa de una semana o dos antes de Halloween que costaban eso y fue llegarme a casa a probarlos unos días y ver que ahora de golpe están a un precio bastante inferior, cosa que me duele, pero bueno, al fin de cuentas los estoy disfrutando y bueno, quien está dudando o quien dudaba en su día del precio, pues bueno, estamos hablando de una rebaja bastante considerable respecto al precio inicial, por lo tanto, quien se quedó un poco con las dudas de si valía la pena hacerse con ellos, a lo mejor ahora es un momento bastante clave. Estas ofertas no sé cuándo acaben a qué precio volverán. Imagino que nunca volverán a estar a más de $100. Eso es una intuición que tengo. Pero en cualquier caso a 64,5 euros, $69,99. Tampoco creo que sea un precio que se vaya a quedar mucho tiempo. Así que creo yo que es el momento más ideal para hacerse con ellos. Como podéis ver en esta gráfica que he cogido prestada de internet a mi disposición, no destaca precisamente por tener los mejores subgraves en esta gama de precios. Tampoco es lo que se busca en este tipo de IEM con una sola armadura balanceada. Los graves están algo por encima del target estándar de Harman, pero tampoco sería su punto fuerte ni lo disfrutaríamos. Es en los medios, que están bastante bien colocados creo yo para la mayoría de oyentes, donde disfrutaremos de las voces, las canciones y creo que es donde mejor rinden estos IEM, seguido de la parte de los agudos, que si no son temas ultra congestionados, como comentaba antes, con muchos instrumentos, mucha distorsión, también podemos disfrutar de esos agudos alejados y claros y cristalinos. La separación instrumental y el espacio sonoro que se genera, para mí es mucho más detallado que en otros modelos, de incluso superior precio. Depende de las puntas que utilicemos, pues podemos enfatizarlos un poco más y notar un poquito más esos agudos. Sí que es verdad que a nivel de potencia, como he comentado antes, con esa impedancia tan alta, si los conectas por ejemplo a unos adaptadores Bluetooth como los TRN-BT20 Pro para poder ver películas en la tele sin cables, no llegas a tener ese nivel de detalle en el sonido y además, incluso subiendo el televisor al máximo de volumen, te va a faltar un poco de potencia para llegar a esos niveles de volúmenes que sí alcanzas con el cable. Y bueno, espero recibir feedback sobre si los has comprado o lo vas a hacer y qué opinas de ellos una vez los pruebes. Para mí es importante saber que alguien responde a este primer vídeo y animarme a seguir analizando próximos IEMs. Si puedes darle a suscribirte, darle a me gusta, darle a la campanita para ver el siguiente vídeo que no tardará en llegar en cuanto salga y eres libre de hacerlo. A mí me ayudarás a despegar. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en la siguiente review.